Hola a todos amigos, habíamos estado desaparecidos un tiempo, nuestros quehaceres domésticos nos tenían alejados de esta reunión que teníamos semanalmente para hablar de cactus, de la vida y de las cosas. Y hoy día es un capítulo especial. ¿Por qué es un capítulo especial? Porque es el capítulo de cierre de esta temporada, de este programa que se llama En Bruto, ¿ya? Estuvimos 9 semanas antes, durante el nuevo capítulo, hablando, desarrollándonos con distintas temáticas que fuimos propusiendo entre todos nosotros y llevándola al mundo de los cactus, al mundo del cultivo. Pero ya como es el capítulo 10, el capítulo de cierre, como buen profesor, así como cierre de clase, bueno, yo no soy mucho de eso así tan estructurado, pero como tendría que ser en la educación, los tiempos de la clase vendría como el cierre. Entonces esto vendría siendo como el cierre de esta temporada. Y pensando como en un concepto, porque siempre como que veníamos con una propuesta de un concepto, de una idea, el concepto para hoy a mí se imagina como el remember, ¿ya? El remember, la retrospectiva, mirar para atrás. No ese remember que de repente pasa en la gente cuando le llaman remember, así como cuando con un ex amor te vuelves a encontrar tiempos después y tienes tu remember. No, me refiero a mirar para atrás todas las cosas que hablamos y ver si podemos agregar algo más, y obviamente dentro de esa conversación van a salir cosas nuevas. Así que yo le voy a tirar la pelota al Vito para que el Vito nos diga ¿qué diría de este remember, de todas estas cosas que hablamos. ¿Qué punto podrías sobresaltar? ¿Qué punto añadirías algo? ¿Qué cosa se te quedó en el tintero? Así que lárguese nomás, compañero Vito. Bueno, saludar a los que nos escuchan. Es grato nuevamente estar de vuelta, ¿no es cierto?, cerrando el círculo. Y te voy a refutar porque pienso que el remember también puede ser como de un amor antiguo, en este caso de las plantas, ¿cachai? No necesariamente el remember carnal que a lo mejor es el que planteas tú, sino como esa revisión, ¿cachai? De algo que amaste en un momento y dejaste por algún motivo, ¿cachai? Que en este caso, claro, nosotros no nos fuimos por tanto tiempo, estuvimos un par de semanas sin cerrar este capítulo, pero sí nos da para mirar para atrás y un poco revisitar lo que hablamos. ¿Y por qué hacía el nexo con este remember del amor pasado? Porque a veces también, yo creo que a Felipe, de alguna manera a lo mejor le va a resonar, podría ser un remember también volver a los cactus, o sea, volver al año 2008 o 2007, ¿cachai? A retomarlo con la sabia actitud de un novato, o no de tan novato, pero de alguien que se va sorprendiendo y, ¿no es cierto?, va redescubriendo ese amor por las plantas, que es algo que también mencionó Felipe en un momento, así como de revalorar esas plantitas que tenía en el inicio, que a lo mejor no son las más raras o las más caras o las más cotizadas, pero son ese amor no sé, de juventud. Felipe, a ti no sé si te resonó en algo lo que te mencioné. Totalmente, totalmente. Cuando mencionaste el tema del año 2008, 2007, en mi caso un poco antes, claro, vienen varios recuerdos y me acuerdo de cómo me sentía respecto a los cactus que tenía, las suculentas en esos tiempos. Ya, el que obviamente uno conoce menos variedad de plantas y tiene más capacidad de asombro, por decirlo. Ya después con los años uno va viendo un montón de, no sé, especies espectaculares, raras y toda la cosa, y por ahí se va desviando la atención hacia otros puntos. Y también está el tema de la vida misma que nos va demandando tiempo, atención, energía. Y
bueno, por ahí a veces, como lo habíamos hablado antes, se va dejando de lado el tema de la colección o de las plantitas hasta que en algún momento te vuelves a reencontrar, ¿cierto? Sería como una revisión, un volver atrás, quizás tal vez pasar por el mismo punto, pero ya más maduro, con otras ideas, ¿cierto? Con otras experiencias. Y bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Ya hoy, pequeño ejemplo, no sé, hay varias plantas que ahora estoy tirando al jardín, de las suculentas más antiguas que tenía. Por ejemplo, unas faucarias, tenía, las tenían unos maceteros de hace más de, no sé, 15 años de repente, ya estaban medias feitas, y las tiré en el jardín la semana pasada, y bueno, se pusieron muy bonitas de una, o sea, eso ya me hizo sentir bastante feliz porque la verdad es que estaban bien feas en los maceteros. O sea, cuando ya pasa mucho tiempo, uno no puede tener una planta eternamente en un macetero. Así es que por ahí, claro, me resuena un poco lo que dices y es bien interesante. ¿Qué nos dice el Chelo qué nos puede decir de su experiencia? Estaba pensando en, claro, decir tú, la planta fea, así, en su macetero de tantos años, la Faucaria, que es una planta de las que yo les llamo las primeras plantas, que se encuentran fácilmente en el mercado y todas las tenemos al principio. Es un género muy bonito, ya como yo no siempre como que pensaba como en la Faucaria tigrina, que es como la clásica, pero este último tiempo me he encontrado en vivo con varias Faucarias, pues. Son varias como especies del género Faucaria, más grandes, o sea, todos son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias que son muy lindas, tamaños, texturas, eh, y si tú googleáis, no sé, pones Faucaria en hábitat, te vas a encontrar con las plantas así de re feas, po, bueno, así palollo, porque viven en ambientes así que son súper secos, ¿cachai? Donde como que no llueve, ¿cachai? Un calor, y todo ese tipo de plantas se ven, no se ven así tan lindas. Me recordé de un amigo, el Benjamín de Coahuila, profe, que el loco me decía que le costaba mucho sacarle fotos a la Leuchtenbergia, a la Príncipe, en hábitat, porque la weá era fea, po, porque la planta era fea en hábitat, po, porque está tan expuesta al sol, ¿cachai? Que siempre estaba para el gato, ¿cachai? Siempre estaba para la cagada, así toda seca, ¿cachai? Que parecía media muerta. Entonces decía, es la planta que más me encuentro así como encontrarle el ángulo para sacarle una foto bonita, ¿cachai? Porque por donde la puntís la weá se ve fea. Y a mí que me gusta esto de estar buscando las plantas en su hábitat foto y sigo hartas cuentas de distintos lados por Facebook. Claro, cuando muestran fotos de plantas de hábitat en esos lados sudafricanos y todo eso, están puta, sobreviviendo al máximo. Y me da risa que de repente el género de la abortia, las casterias, ¿cachai? Mucha gente en las redes las nombra como plantas como de sombra, ¿cachai? Son plantas de sombra que hacen que no se van a titular y muchos citan de que en su hábitat como que son así, pues, ¿cachai? Como que fuera una planta que crece bajo, como estas plantas que crecen en los bosques, ¿cachai? Como esos tropicales, que sí crecen bajo el amparo de otros árboles. Pero bueno, si tú googleáis fotos de aguardias, de gasteria, están para la cagada también, pues bueno, así achicharrar al sol, ¿cachai? Pero no sé por qué tienen, obviamente sí tienen esa característica que con poca luz igual no nos afectan, como otro tipo de plantas. Pero es una planta, son plantas nobles, son plantas bonitas, esas plantas foscarias hacen unos cojines muy lindos, es una bonita planta para tener como en el exterior. Bueno, volviendo a la temática y lo que estábamos hablando, claro, este programa en bruto es tal cual lo dice su nombre. Una weá que conversando dijimos, hagámosla, y no tenemos mayor organización y esta weá no se edita, ¿cachai? O sea, nosotros nos largamos a conversar y se sube esta conversación en bruto, que harta gente
le interesa escuchar parte o todo el capítulo o parte de esto, de este tipo de conversación, vamos cerrando ya un ciclo de estas conversaciones que tratamos de guiar, ¿ya? Que tratamos de guiar y pasamos por distintos temas, ¿cachai? Pasamos por trauma, pasamos por amor, pasamos por formas de cultivo, ¿cierto? Un montón de cosas y cosas que fueron saliendo, temas que fueron saliendo dentro de la conversación, que no tenía que ver nada a lo mejor, pero igual se transformó en un punto de generar conversación, ¿ya? De generar preguntas, generar respuestas. Entonces, esta retrospectiva hacia los cactus que plantea Albito, ¿ya? Mirar para atrás, yo también la he pensado a veces, y a mí últimamente me ha dado vuelta en la cabeza una situación que me pasa, que tiene que ver con que yo perdí como la capacidad de asombro. No sé si la capacidad de asombro, pero esta cosa como de sorprenderme, ¿ya? Esta cosa como de comprar una planta y estar esperándola y hacer el seguimiento en la página del correo cuando llega así, que llega a correr a abrirla y la weá, ¿cachai? O las semillas, cosas así, ya no me pasa eso. O sea, compro unas plantas y puta, después de los meses me acuerdo, ¿verdad que tengo? O me llega un aviso, llegó la planta, ya la voy a ir a buscar, ¿cachai? Y siento que he perdido eso yo con los años, esa capacidad como de, no sé si es de asombro o otra palabra. ¿Tu vida todavía mantenías eso o también lo perdiste como yo? ¿O es algo que se pierde con el tiempo? Yo creo que la ansiedad y la depresión siempre están. Y creo que un poco de lo que tú mencionas en eso de estar atento a la planta es un poco de la ansiedad. Quizás el asombro está, porque el asombro, o sea, por algo la compraste o por algo te interesa tenerla en tu cultivo, ¿cachai? Verla desarrollarse. Yo creo que, claro, a lo mejor no estáis con esa ansiedad pendiente de los 5 primeros días que tú sabís que no se ha movido del país que viene, pero igual te metías a verlo como suele ser al principio, ¿cachai? Eso yo creo que tiene que ver con un poco la ansiedad y ya cuando uno en este caso, estamos hablando de comprar, un consumidor avesado, ya, ¿no es cierto?, va manejando esa ansiedad. Ya sabéis que un mes más o menos la espera, por lo tanto los 20 primeros días ni revisáis, ¿cachai? Ya después te acordáis y decís, oh, ¿verdad que en unas 2 semanas debería estarme preocupando, ¿cachai? Entonces, creo que a lo mejor lo que tú describes en esta última pasada tiene que ver con eso. Pero me quiero devolver algo que dijo el Felipe, porque tú cuando Chelo partimos dijiste remember y mi mente funciona en los dos idiomas, ¿cachai? Yo si me decís remember, tengo un apartado del cerebro que es en inglés y está todo en inglés y a menos que haga la traducción, ¿cachai? No me salgo de ese sector. Y el Felipe habló de recordar, ¿cachai? O sea, ya literalmente ya de sacarlo del remember, porque yo también usé remember como la misma acepción que tú usaste. Entonces, me acordé, literalmente, que recordar tiene como una noción de casi epistemológica o epistemológico, ya me perdí. No es epistemología, es etimología, perdón. Tiene una raíz etimológica, ¿no es cierto?, de recordar, como volver a pasar por el corazón, tiene que ver, al menos en lo que leí en algún momento. Y en el fondo, ¿por qué quería llevarlo a eso de volver a pasarlo en el corazón? Porque siento que es como un órgano, ya vamos a hablar de este corazón como conceptual, no solo el músculo que nos bombea sangre, pero el corazón como un lugar en que el tiempo es como es realmente, no como lo percibimos habitualmente lineal, sino que es una cuestión que está ahí, ¿cachai? Que tú, en el fondo, si tú recuerdas, vuelves a pasar por el corazón, puedes vivenciar el tiempo pasado, ¿cachai? De alguna manera, en el presente. Como decir, aquello que pasó hace un tiempo, yo lo revisito, lo recuerdo, lo hago pasar nuevamente por este músculo o por este órgano y revivo eso, ¿cachai?
como que me parece súper relevante esa idea de que el remember no sea solamente como decir ya la manera en que miro para atrás y digo, oye, mira lo que he recorrido, sino que también lo hago nuevamente una realidad, ¿cachai? O sea, es súper, para mí, constantemente relevante el debate o como la reflexión respecto del tiempo, ¿cachai? Porque siento que nos mentimos mucho con el tiempo. El hecho que lo midamos con el reloj eh, nos mantiene solo en esa esencia como lineal del tiempo a la que estamos sujetos. Entonces, nada, me gustó mucho poder como reflexionar eso en base al remember y al recordar. Eso por una parte. Y después, tú, Chelo, cuando mencionaste la FAUCAR y cómo en el fondo las plantas están literalmente para cagar en hábitat, la mayoría. Eso por una parte es cierto, pero también pasa que algunas sí crecen a la sombra, debajo de una roca, y están así como premium de cultivo, pero en hábitat, pues, ¿cachai? Que tú decís, oye, nunca voy a encontrar una planta perfecta, ¿cachai? Sin ninguna pifia, sin ninguna, no sé, pues sin suciedad encima, pero de repente tú, no sé, pues ves detrás de un matorral y la planta está ahí en perfectas condiciones y también cuando no se da eso, ¿no es cierto? Muchas veces la planta tú le dices, ah, ya murió, está toda quemada, las cabezas están prácticamente secas, se ve con suerte un poquito de vida en el ápice, pero viene y quiero poner este concepto en la mesa que se me vino a la mente con todo esto, que es el oportunismo de las plantas, ¿cachai? Estamos a días de que acá en Chile venga una lluvia por fin, en este invierno seco que hemos tenido, y el oportunismo de las plantas tiene que ver quizás con lo que me gustaría mencionarles, ¿cachai? O sea, cómo ellas están ahí resistiendo más que en película de William Wallace, así como, ahora, no, todavía no, ¿cachai? Pero cuando ya cae la lluvia, ellas tienen su momento, ¿cachai? De ya vamos chupando agua, vamos creciendo, vamos descartando este crecimiento antiguo, vamos botando esta hoja, vamos rejuveneciendo el tallo, no sé. Entonces me parece fascinante que, así como hablamos de recordar, también de alguna manera las plantas tengan esa noción de recordar también de que hay un momento de oportunidad para la vida, po, ¿cachai? Así como ya, si aguanta, va a venir una lluvia, vamos a florecer y vamos a tirar 1000 semillas y ya a lo mejor nosotros nos morimos, pero de esas 1000 semillas algunas saldrán o quedará escondida para una lluvia en 10 años más. Así que no sé, o sea, a lo mejor no te respondí lo que me planteáis, Chelo, pero me fui para solo. Así que como es en bruto, Felipe, no sé si tienes algo que responder. Bueno, o sea, está interesante, obviamente, escuchar lo que estabas diciendo. Me gustó harto el tema del recordar, como volver a pasar por el corazón. Y respecto a lo del tiempo también, por ahí había leído, o alguien me dijo, no sé. Claro, como que se dice que el tiempo es una ilusión, ¿cierto? Porque en el fondo la mente es la que le da el orden temporal a- como a las fotos, por decirlo, o las escenas que uno vive diariamente, ¿cierto? Y después al recordarla tú dices, bueno, esto pasó ayer, antes de ayer, 2 meses atrás, etcétera, etcétera. Bueno, y también es interesante, ahora volviendo a lo último que estabas diciendo sobre cómo las plantas son capaces de resistir, sobre todo lo que nos convoca acá, que son las plantas cactus, suculentas en general y de otras familias. Bueno, les toca una vida dura, pues, les tocó vivir en zonas secas, sobre todo, no sé, por ejemplo, pensamos en las plantas chilenas acá que les ha tocado muy duro, hay plantas y poblaciones enteras que se están lamentablemente muriendo, ¿cierto? Como la Copiapó Solaris y otras más del norte, pero tienen esa capacidad de repente de resistir, esperar, luchar, y esa es una de las cosas que me gusta harto en general de los cactus y otras suculentas que son resistentes, ¿ya? Volviendo ahí al tema como
como decías tú, de William Wallace, esa capacidad de lucha, de no rendirse nunca, de seguir adelante. Si uno lo reflexiona, puede ser hasta inspirador para traerlo uno, obviamente, a su vida. Porque, claro, la vida en general es dura, tiene desafíos, no necesariamente una tortura, pero hay que ponerle el pecho a las balas, como se dice. Y a veces nos toca cargar, es cierto, a unas cargas bien pesadas, pero aquí estamos, pues, aprendiendo de los cactus. ¿Qué nos puede decir el chelo ahí del sur? Oye, esa weá, notable eso, weá, dijiste el Wallace, así como que pensé en las plantas así, para el hoyo de la vida, esperen, esperen, así, esperen, ahora sí. Y claro, puta, varias cosas noté en la vuelta que dieron, ya respecto de la memoria, de recordar. Una cosa interesante que el otro día leí así como a la pasada, no profundicé, pero como que decían que las personas que padecían Alzheimer, como que esta pérdida de a poco de la memoria, una de las cosas como que, según los estudios, no se olvidan, o cuesta mucho que se olviden, en la música. ¿Cachai? Entonces, yo me acuerdo tiempo atrás, una imagen y les ponían música a las personas con Alzheimer, canciones que les gustaban, y habían reacciones frente a las canciones. ¿Cachai? Algunos las tarareaban. He visto otros videos donde hay personas que eran músicos y que también pueden tocar sin haber tocado durante mucho tiempo. O sea, que eso se guarda bastante bien. Por otro lado, la cosa de las plantas, lo que decís tú de las plantas, la sombra, y eso, claro, sí, obviamente están esas situaciones también. Obviamente que la germinación de una planta siempre va a ser mejor bajo el amparo de otra o de algún espacio, por eso uno encuentra en el hábitat de repente estas plantas que salen así como entre medio de las rocas, que están todas dobladas porque tuvieron un ambiente mucho más propicio para germinar. La semilla cae ahí de alguna manera, se mantiene más la humedad y un poquito de tierra, y con eso es suficiente, y la planta empieza a crecer hasta que puede salir a la luz. Se empieza a etiolar, y después hace su forma normal. Pues. Entonces, es bacán eso que pasa con, o sea, los que hemos tenido la oportunidad de viajar al norte después de que llueve, esto que se llama el desierto florido, que al final son plantas que están la gran mayoría bajo tierra, plantas bulbosas que guardan el agua y que esperan a cuando llueve para poder salir. Ellas sacrifican toda su parte aérea y se guardan, es como que hibernan y después salen cuando pasa esto. Es interesante también como la inteligencia como de la naturaleza, ¿ya? A lo largo de estos años, conversando con personas y leyendo, uno va encontrando cosas que son muy interesantes, como lo que plantea el Vito, ¿cachai? Que la planta puede estar muy para la cagada resistiendo, ¿cachai? Una sequía, y la planta, ¿qué va a hacer? Va a ocupar esa poca energía con esa agua para florecer, como decía por último, a lo mejor es mi última vez que estoy viva, pero dejo descendencia. Es como a lo mejor como el pensamiento que tienen internamente las plantas monocárpicas, que son estas que florecen, ocupan mucha energía en florecer y al final se mueren, pero dejan muchas semillas, ya como algunos eonium. A mí me tocó ver la cuida Raimondi, ¿cachai? Que deja miles de millones de semillas, yo creo. Una planta que floreció después de muchas décadas, 70, 100 años, estiman más o menos, ¿cachai? Entonces, es muy interesante cómo funciona la naturaleza, ¿ya? Esta evolución y esta capacidad de adaptarse a ciertas situaciones, como cuando se hablaba antes, que también hablábamos con otra gente relacionada con las plantas, de las hibridaciones, ¿ya? Hibridaciones entre géneros incluso, ¿cachai? Donde gente postulaba que la planta podría ser capaz de ver, de cachar de que ya en su entorno no tiene parientes suyos con quien cruzarse, y como que levantaran estas barreras genéticas para poder dejar que se polenicen con otro polen de otro género.
Por otro lado, también se puede ver de la siguiente manera, de que a lo mejor estas plantas se pueden usar porque el ancestro en común que tienen puede decir que puede ser casi lo mismo, ¿sí? Pueden ser lo mismo. Entonces son temas que son muy interesantes, son un poco más profundos, pero son súper interesantes el postular este tipo de cosas, pues desde la hipótesis no vas a poder pensar por qué pasa esto, ¿cachai? ¿Por qué pasa esto otro? Entonces se abre una puerta como que y que no tiene retorno. Empezáis a pensar y como que ya, como que después, yo en lo personal como que ya después yo no me caso con nada, ¿sí? Siempre hay un rollo, suponte, con los cactus chilenos, con la clasificación, porque la gente que empieza en los cactus y empieza a ponerle nombre a los cactus, siempre inconscientemente se casa con algún autor, ¿cachai? Se casa con algún autor y de pronto se encuentra con otro nombre y empieza la discusión, pero ¿qué es esto? Pero es que eso va a ser según el autor, ¿cachai? Para algunas personas, una planta va a ser, muchas plantas van a ser un puro tipo de planta y por autor pueden hacer muchos tipos de plantas. El otro día estaba leyendo sobre la echeveria, porque en la echeveria hay un montón de fenotipos morfológicos, o sea, distintos, y les ponen nombres comerciales y los venden, po. Entonces, el día estaba leyendo algo que escribió un loco que se llama Dick Wright, que parece que es de Estados Unidos, Dick Wright, que es un loco que ha hecho muchísimas echeveria híbridos. El padre de las carunculadas. Desde los años, claro, desde los años 60. Él está en Facebook, po. Entonces, el día había una discusión respecto de la echeveria. Entonces, el loco decía ahí que él había hecho híbridos, pero que no le interesaba ir a inscribirlos, ¿cachai? Y que el loco decía como, no sé, la traducción decía así como, los híbridos son del cielo, ¿cachai? O sea, son libres, ¿cachai? Yo lo hice y después gente se llevó las plantas, pero yo les puse un nombre, pero yo no fui a la entidad regidora a poner el nombre y todo eso, porque también hay una legalidad dentro de eso, para mantener el híbrido y todo eso, ¿cachai? La estabilidad del híbrido. Pero el loco decía, yo tengo un montón de estas plantas y si tú las veis, yo he hecho el trabajo así como de ponerla a todo sol, otras plantas las tengo en el invernadero, otras plantas las tengo a la sombra, y te sorprendes después al poner una al lado de otra que se ven las tres distintas, ¿cachai? Porque solamente tienen que ver con las funciones que tiene la planta. Entonces, en el caso de las plantas chilenas, hay mucha variabilidad por eso, ¿cachai? Y por otro lado, también tenemos que somos una faja larga donde se desarrollan las plantas chilenas y probablemente hay mucho híbrido entre esas plantas, ¿cachai? Y que no sabéis dónde clasificarlos. O sea, imagínate cómo clasificar al ser humano, encuentro yo, a pesar que igual tú puedes tener rasgos de algunas cosas, pero es como más imposible, ¿o no, Vito? Qué interesante, mira, las neuronas se habían olvidado cómo eran brutos, estar tan atentos a los distintos temas, porque agarráis un hilo y como que quería hablar de una cosa, pero se tocaron varios temas. Que primero, para el tema de los híbridos, tú abriste como esa puerta, ¿no es cierto? Y hablabas de esa capacidad quizá de entender su entorno de los cactus y de cómo eso podría llevar a decir, ya, si no me reproduzco con esto otro, no me voy a reproducir. ¿Cachai? Y me llevó a pensar en una frase que sería como la inteligencia del cactus. ¿Cachai? Como ese saber, ese meta saber que tiene la planta, ¿cachai? Sobre sí misma, que le permite a lo mejor decir este es el momento para florecer. Y me fui muy en la bola de que esto estoy hablando en segundos, ¿cachai? En esa capacidad de la existencia de esa inteligencia del cactus. Y después mi mente dijo, no, no existe, es caos. ¿Cachai? Y ahí lo planteo como pregunta, porque la verdad no la tengo, pero se me ocurre a mí que más caos
Y en base a eso mismo que decís tú ahora último, Chelo, de por ejemplo, de clasificar al humano, decir, no, es que esto tiene rasgos de una tribu que son de otro lado, ¿cachai? Entonces se mezclaron, o no, no se mezclaron, pero estos eran originales de acá porque encontraron, no sé, datos, ¿cachai? Arqueológicos que lo respaldan. Entonces de repente uno no sabe, después se encuentra simplemente interpretando el pasado, ¿cachai? ¿Qué realmente pasó? En el tema de los híbridos, de los cactus, de las suculentas en hábitat, ¿cachai? Uno dice, la población se vio amenazada y dijo, este año hay menos polinizadores, así que voy a, no sé, ¿cachai? Automodificarme genéticamente, pero a lo mejor tiene que ver, como decía yo, con el caos, con que hubo un factor, un año en que se promovió más la polinización, ¿cachai? Con ciertos insectos y eso llevó a que viajaran de otro sector una cantidad de insectos con un polen, ¿cachai? Y generaron una buena partida de semillas de ese híbrido y eso tuvo que pasar, ¿cachai? Una cantidad de años buenos en términos de precipitación para la mantención de esos semilleros. Tienen que haber sobrevivido más bien los fuertes, ¿cachai? Para los individuos fuertes dentro de esta piscina genética, ¿no es cierto? Entonces es como igual chistoso tratar de interpretar eso, ¿cachai? Siento que es como poner mucho de parte de uno para tratar de darle una cierta lógica a esos eventos, ¿cachai? Que la naturaleza simplemente los tiene, no busca ni siquiera ponerle la etiqueta que tenemos nosotros como estos monos, estos mamíferos clasificadores de cosas que somos, ¿cachai? De decir, oye, vamos a crear la taxonomía, vamos a crear la morfología, vamos a tener una escuela de pensamiento que los va a describir por su forma, otros se van a poner a mirarlo en microscopio para determinar si se parece o no se parece, y creo que eso es inherente más bien al ser humano. ¿Ya? Y eso me lleva al segundo punto, que era lo que tú estabas hablando antes de este planteamiento, Chelo, que dijiste la música y tocaste el tema del Alzheimer. Y voy a revivir una vieja costumbre de recomendar acá en Bruto una canción de Los Mil Jinetes. En este momento no me acuerdo cómo se llama. Los Mil Jinetes es una banda, un dúo chileno, el Cristóbal Briceño con... se me fue el nombre del compañero ahora. Pero la frase dice, le pido al tiempo y a la circunstancia que por favor nunca me haga tan adulto como para olvidar la diferencia entre una cosa y otra cosa. ¿Ya? En el fondo una descripción quizás poética o no, del Alzheimer, ¿cachai? Como una visión de que ya estáis tan viejo, ¿cachai? Que se atrofia quizás la parte física que tiene que responder para la memoria y me lleva a otros lados, ¿cachai? O sea, pienso, ya, si existe algo como el Alzheimer en que se atrofia algo y la memoria te puede, no sé si vieron El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, en que los locos como que habitan sus memorias mientras se las están tratando de borrar. ¿Cachai? Entonces como súper interesante en ponerse a hablar de qué es la memoria, bueno, de qué es la inteligencia del cactus y si existe o no, pero creo que mucho tiene que ver simplemente con esta capacidad humana limitada, o no, pero es lo que es, ¿cachai? O sea, estos sentidos que tenemos, esta mente racional y sesgada que tenemos, que nos hace ver las cosas así, pues, ¿cachai? Los híbridos, ponerle nombre, eh, o separar, ¿cachai? Esto de los lumpers y no me acuerdo cuál era el otro. Splitters. Los splitters y los lumpers, ¿cachai? O sea, unos los ponen todos en lo mismo y otros los separan. Es como, más que nada, yo creo, responde a esto como variabilidad de humanos, ¿cachai? Y tiempo en sus manos, ¿cachai? La capacidad de hacer cosas. Porque eso es lo que hemos ido haciendo históricamente, ¿cachai? Decía, ya, yo voy a estudiar cómo crecen estas plantas. Y bajo esa lógica de estudios de un científico, una persona, se crea todo una estructura alrededor de estudio, pues, ¿cachai? O sea, alguien lo estudió, después alguien lo reestudia, alguien lo refuta,
Después, lo mismo que nos pasa acá en los cactus. Pues, tú decías ahí al principio de que, dependiendo del autor con el que tú congenias, va a tener una denominación u otra. ¿Cachai? Pero insisto, creo que tiene mucho que ver con el uno, con el humano individual que está como a disposición de toda esta información y eclécticamente muchas veces va eligiendo un poquito de cada uno. Como que nadie tampoco es tan así de una sola línea, ¿cachai? Como que, ya voy a decir, nunca voy a referirme como Equinopsis al San Pedro, porque para mí siempre va a ser Tricocereus, ¿cachai? Como que nadie es tan purista, creo yo. Así que, como que por ahí va mi intervención de esta ronda. Mm. ¿Tú, Felipe? Felipe, Bueno, yo creo que comparto contigo lo que dices, en el fondo de no ser tan purista, aparte que ahora con los últimos estudios de genéticos que se han ido publicando, se ve que hay conceptos de género y especie que se usaban antes y que hoy en día no tienen ya mucho sustento, porque se ha visto que hay de repente distintos linajes mezclados en un mismo grupo, incluso plantas que no están cercanamente emparentadas, que aquí mismo con las copiapóas, por ejemplo, y los eriocisis, durante los últimos años se habían puesto subespecies, varias se habían reducido a subespecies y otras incluso sinónimos, y ahora se ha visto que ni son subespecies ni sinónimos. Hay ahí un conflicto en el tema taxonómico con lo clásico que se hacía, que era la morfología comparada, ¿cierto? Versus el tema genético. Han salido varias sorpresas. Y al parecer el problema vendría porque la teoría de la evolución actual, o lo que se pensaba, no es tan así. O sea, la evolución no sería tanto como un árbol, con un origen común y luego ramas, sino que al parecer en el caso de plantas y otros grupos sería un reticulado más que un árbol, donde las hibridaciones, por ejemplo, van produciendo nuevos linajes y así se va mezclando todo. Entonces, hay mucho que desconocemos y mucho que falta todavía por dilucidar, ¿ya? En ese sentido, como tú bien dices, yo prefiero al menos quizás no hablar tanto de género tanto, sino de la especie, o ponerle el apellido nomás. O sea, ya este es Confinis, este Villosa, este no sé cuánto, pero así más que porque hay mucha incerteza en el tema, sí, eso es, bueno, de las cosas bonitas también que hay, que se puede ir siempre avanzando más en el conocimiento. Y también lo que al menos a mí me llena harto es ver a las plantas desarrollarse, verlas crecer, ver cómo van cambiando con los años, eh, porque hay algunos que con el paso del tiempo se van poniendo cada vez más bonitos, pues van adquiriendo formas, van cambiando su espinación, van floreciendo más seguido. Entonces, quizás con el paso de los años se van volviendo más atractivas, personalmente, ¿ya? Eh, y por ahí de nuevo volver a lo mismo, o sea, el revisitar, quizás ir viendo cómo va cambiando lo que tengo ahí en un macetero, eh, y al mismo tiempo uno también va cambiando, o sea, es- puede ser nuevo si lo ves desde un punto de vista como de reflexión. No sé qué nos puedes decir tú, Chelo. Mira, antes de puta, que pasarte la Chelo, dale, muy dale. cortito, que lo que quiero solo relevar algo de lo que dijo el Felipe recién, de que bueno que es que no sea, ¿cachai? Como una verdad impresa en roca que viaja del cerro, una verdad, ¿cachai? Revelada, sino que es algo que también tiene que ver con la información que vamos teniendo de por medio, ¿cachai? O sea, obviamente van a haber diferencias entre los estudios que se hacían en 19, no sé, 50 al 2021, en que a lo mejor ya no solo el cómo se hacen los análisis, sino los fines con los que se hacen y los medios con los que se hacen han cambiado tanto, ¿cachai? Entonces, es rico que no exista este dogma o que si existen sean siempre cuestionables en la medida que pasa el tiempo para que, ¿cachai? No se pierda la magia de seguir descubriendo, como que para allá voy.
tendemos a pensar que la idea de Copiapó está acabada porque sabemos lo que son y todo, pero ponte tú, el día que alguien camine a Bolivia y encuentre, ¿cachai? En alguna provincia una Copiapó, ¿cachai? Que es antepasado de las que están acá en Chile y nos cambia todo el panorama y no sé, como que el hecho de que no esté todo dicho me gusta mucho y me abre a las preguntas. Y quiero dejar una lanzada que a mí siempre me ha acompañado desde que conocí el hábitat, y con esto te paso la palabra, Chelo, que es si los cactus suben o bajan el cerro, ¿cachai? En su evolución. Porque tú subes a las cumbres más altas y vas encontrando vida, ¿cachai? Vas encontrando cactus. Y bajas a la costa y también. Entonces me parece súper interesante como esa pregunta que nunca voy a responder tampoco y que seguramente pueden haber varias interpretaciones, pero estando en hábitat y mirando, ponte tú parado entre la costa y la montaña, tú podés ver así como ambas especies que te digo yo, ¿cachai? Unos bien a la costa y unos bien arriba y decir cuál evolucionó a cuál, ¿cachai? ¿Cuál se movió primero? Y me parece a mí súper interesante. Chelo. Mira, puta, me pasa con estos programas que hacemos, es que es tanta la info, y claro, si perdí un rato la atención, te colgáis, po. Yo por eso voy como notando. Y claro, ahora en esta pasada que dieron, anoté un montón de términos para cortarme de ideas que se me van ocurriendo mientras van ustedes hablando y que yo no me meto a interrumpir, ¿cachai? Espero su desarrollo, que al final es como medio, es como una droga, ¿cachai? Como que te activa demasiado el cerebro. Me acordé de esa película Lucy, ¿cachai? No sé si la han visto, o sea, que como que se tomaron una hueá y como que hacían trabajar el cerebro, que supone que ocupaban muy poco el cerebro y con eso lo ocupaban al máximo. Pero claro, harta idea desde la pasada, esto de las interpretaciones, bueno, hablan de los nombres, todo eso. Yo hay nombres que no me entran, que no lo usaría nunca, ¿cachai? Como Leucostele, eso no lo usaría nunca. ¿Ya? Pero hay otros que Los sí chichimecactus. usaría. No, ese sí lo paso, pero el Leucostele no. Desde las interpretaciones, está un punto al principio de tu argumentación, Vito, que me pareció súper interesante cuando tú hablabas. Porque claro, nosotros interpretamos todas estas cosas, tratamos de darle una idea de lo que podría ser, y ese es bacán porque es como un ejercicio, es como ir al gimnasio pero cerebral, así es como que tu cerebro fuera a caminar y a trotar y hacer weas, si se imagina ahí. Entonces, de repente salen ideas de cosas que no se me han pasado por la cabeza y como que es como un par de sentadillas que hizo mi cerebro. Entonces, cuando habláis tú respecto de los insectos, claro, porque por un lado, gente postulaba de que la planta baja sus barreras genéticas para cruzarse con otros pueden postular de que se pueden cruzar porque realmente pueden que sean parte de lo mismo, ¿cachai? Y por el otro lado, tú ahora postulabas respecto del polinizador, que él lo poliniza, ¿cachai? Si hay alguna afectación respecto de eso. Y me acordaba yo, claro, me acordaba yo de los bombus, de los abejorros, ¿cachai? Que he leído harto yo que el bombus europeo, que lo traen a Chile para polinizar los tomates, los que tienen tomate, traen este bombus, puta, no, bueno, ¿cómo se llama? El abejorro así que tiene rayas blancas, amarillas y negras. Los que tienen plantaciones de tomate importan desde afuera esos abejorros y los sueltan en las plantaciones de tomate y se supone que estos son los que hacen la pega de polinizar los tomates. Pero claro,
tantos que han importado que ya las huevas se silvestran y empiezan a andar por todos lados, y el abejorro chileno, Dalbón y algo así que se llama, ya como que no se ve, porque uno más como naranjo colorado. ¿Cachai? Ya, yo aquí no he visto nunca, yo que vivo acá en la montaña, nunca he visto el abejorro chileno, siempre he visto el europeo. Y claro, lo que leía es que, claro, este abejorro europeo, su estructura física y su forma de trabajo con las plantas estaba evolucionado para las plantas de su continente. Entonces, en este caso, los chilcos, la fucsia magellanica, que es esta planta que tenemos nosotros acá en el sur, que son como estas campanitas moradas, ahí lo he visto siempre yo estos europeos, y que los locos no tenían dentro de su mecánica genética el trabajo en esa planta, y como que se meten en la flor y como que la rompen, ¿cachai? Como que la rompen. Entonces como que nos ayudarían mucho en la polinización y todo eso. Entonces como que pensaba yo en los insectos respecto al trabajo o otro tipo de polinizador, en la influencia en el, ¿cómo se llama?, en el ambiente con las plantas, ¿sí? Por otro lado, ¿Y sabéis qué, Chelo? ¿Mm? Muy cortito. Es que para subirte la apuesta, lo que está significando la sequía hoy en día, ¿cachai? Que, por ejemplo, mamíferos que normalmente no comerían un cactus, ¿cachai? Ahora, al verse en condiciones que encontrar agua es más escaso, que a lo mejor alguna vegetación circunstancial que ellos comían era un recurso y no está, están comiéndose los cactus. Entonces ya el mundo animal, tenéis que pensar ratas y un montón de esa orden, no tienen alimento. ¿Qué pasa con los más grandes? Que en nuestro caso del norte chileno son burros, ¿cachai? Y un montón de otras animales de cuatro patas. Así que brígido como ahí el tema fauna, circunstancialmente por todo esto de la sequía, afecta también, ¿cachai? No solo desde el punto de vista que tú estás mencionando ahora de los insectos, sino también como los mamíferos se van a terminar comiendo muchas poblaciones. Dale nomás. Sorry. Claro, claro. Por otro lado, no me acuerdo si ustedes vieron que salió hace un tiempo en las redes unos estudios en Perú, creo que era así, a lo mejor me estoy carleando, pero va por ahí. Como que decían que las espostoas eran un híbrido que se había formado por otros columnares y que en la actualidad es un género, pues, y era lo que decía tú hace un rato, pues, ¿cachai? Lo que hablaban de cómo veíamos nosotros la evolución como este árbol, ¿cachai? Con un ancestro común que puede ir cambiando, y eso es lo interesante. Pues, también me recordaba yo de la WIT, pues, de la cannabis sativa, leyendo tiempo atrás que su origen muchos lo datan en China, pero que esa planta viajó a distintas partes del mundo, y por este trabajo de salir la planta, morir, tirar semillas durante, no sé, cientos, miles de años, se forma una nueva planta con las condiciones del suelo, ¿cachai? O sea, tenemos, y ahí aparecen como la sativa, la índica, la ruderalis, ¿cierto? La ruderalis que aparece en lugares donde hay más frío, donde hay menos luz solar, por eso tiene una planta de un ciclo mucho más corto, y un ciclo mucho más corto para llegar a florecer. Y esa genética, esa cosa de la genética es la que se ocupa después artificialmente en las plantas que son automáticas, que les llaman, que son de ciclos más cortos. Se toma eso de las ruderalis, ¿cierto? Por otro lado, tenía otras plantas que crecieron siempre en un lado y se transformaron en lo que era sativa, esta planta que es más como lúdica, más de risa, y por otro lado otros que son más calmantes, como en el caso de la India. Pues. Lo mismo creo que alguna vez nosotros lo tomamos también acá, la cosa de los ajíes. El origen del ají, que para algunos el origen del ají parte en Bolivia, por unas pelotitas que ya se llaman ulupica, que los pájaros las comen,
vuelan, los pájaros pueden volar miles de kilómetros, van cagando en el camino, y esa planta que comieron en Bolivia la cagaron, no sé, pues en México hace 2000 años, y esa planta se empezó a reproducir en el hábitat, se silvestró 2000 años y termina saliendo otra planta totalmente distinta a la que está. ¿Sí? Entonces, para pensar como en hipótesis respecto a las plantas es como a volverse loco. O sea, muy interesante el ejercicio, muy interesante el ejercicio de pensar, ¿cachai? Más que de llegar como una verdad, porque no la va a llegar, esto va cambiando todas las semanas, todos los años, va cambiando hasta incluso los estudios que son estudios más científicos respecto a estudios genéticos, que igual con el tiempo se van rompiendo ciertas cosas a medida que avanza y son distintas hipótesis. Pues como decía el Felipe, antiguamente todas las clasificaciones mayoritariamente tenían que ver con morfología comparativa, ¿cachai? O sea, tú diferenciabas las plantas por cómo eran por afuera. Incluso en los cactus hay muchos, y en las suculentas también, leía también en la Echeveria, hay muchas descripciones que se hicieron tiempo atrás con plantas de invernadero. ¿Cachai? Hay muchas cosas que se han hecho con plantas de cultivo en invernadero, plantas que trajeron desde América y que aparecieron en un cultivo, pero nunca había, no había información sobre dónde fue colectada ni nada, ¿cachai? Y los locos les pusieron nombres y esos nombres se han seguido manteniendo hasta la actualidad o se confunden con las nuevas, ¿cachai? Entonces la gente no maneja mucho los nombres y eso ha favorecido igual harto como la parte comercial, pues, ¿cachai? Más nombres, más cosas vendo. Y para ir cerrando esta vuelta, bueno, porque claro, hablábamos de estas personas antiguas que hicieron clasificaciones, cosas así que con el tiempo se han ido cambiando porque avanza la tecnología y todo eso. Pero el otro día leí un artículo respecto de Alexander von Humboldt, ¿ya? Y ahora que estamos con todo lo que hablábamos un rato, esta depresión Noa así como Dominga. climática, o sea, nos dijeron en marzo, claro, no Dominga todo el rato, pero como que la semana pasada nos dijeron, así como en pocas palabras, hermano, te digo algo así, nos echamos el planeta, así fue así, ¿sí? Nos echamos el planeta. Y como que a muchos nos dio como el bajón así, y empezaste a pensar en películas de Hollywood, el día después de mañana, y todas esas weas, ¿cachai? Todas estas weas catastróficas, te dio el bajón. Y cáchate que leía unas weas de Humboldt que el loco había dicho así casi como 200 años, como que el loco había dicho, hermano, la naturaleza es parte de un todo, ¿cachai? Si tú afectáis de alguna manera fuerte alguno de los elementos de esta ecuación, te piteáis la weá, pues, ¿cachai? Y es lo que ha estado pasando con esta, pues. Y me voy a devolver en la vuelta, voy a tirar al Felipe para que me siga el hilo respecto de Humboldt y todo eso, porque la otra vez cuando hablábamos con el Felipe, claro, está toda esta cosa que aparece en las redes y todo eso, pero la otra vez tú hablabas respecto de que a lo mejor estamos viviendo algo que naturalmente iba a pasar, que se aceleró a lo mejor, ¿o no? Claro, o sea, según lo que se sabe y no es algo nuevo, o sea, la otra vez hablaba con un loco que es ingeniero forestal y me decía que, bueno, que en el fondo, o sea, porque, claro, yo le decía que habíamos devastado la naturaleza en Chile central, en el norte, en el sur, los incendios, la tala de bosque, las plantaciones de pino, y que ahora se estaba produciendo un fenómeno de desertificación acelerada. Y él me dijo que cuando él estuvo en la universidad, que ya había sido hace como 20 años atrás o más, ya le habían dicho que esto se venía. Y el tema es que, claro, ahora como que parece que se vino de golpe y se aceleró y está cada día peor. Porque también, lamentablemente, con la tecnología, ahora se puede sacar agua de lugares más profundos, a intervenir o sea, no es que se pueda, lo hacen igual, lo hacen inescrupulosos. Y lamentablemente, bueno, estamos como estamos y me parece que no veo algo como tan positivo para el futuro, básicamente porque no hay voluntad tampoco de hacerlo.
Yo creo que aquí en Chile no vamos a entender hasta que veamos que se secaron casi todos los ríos, de que probablemente ya no va a haber agua para esta agricultura industrial, que se llama. Así que esperemos que tenga su lado positivo y que quizás la naturaleza pueda darnos una segunda oportunidad. Igual es una pena ver cómo se va secando todo, ¿cierto? Cómo se va transformando en un desierto. No sé la verdad, hace varios años que ya como que estoy como, no sé, no te diría triste, pero me da pena ver cómo hemos destruido la naturaleza, la verdad. Eh, para ser justo, no es solo en Chile, en todos los países. Tuve la oportunidad de viajar a Brasil, a la zona de Río de Janeiro, que a todo esto la ciudad tiene un marco natural muy bonito, muy hermoso, pero por los alrededores está todo devastado, o sea, tú ves, claro, en los alrededores de Río se ven como selva, esta vegetación tropical muy bonita, pero avanzas unos kilómetros por la costa y es un pastizal seco. Se ven algunos remanentes de árboles por ahí en una quebrada, ¿cierto? Pero se ve kilómetros y kilómetros de pastizales secos que en su tiempo fueron selvas tropicales. Y así, pues, todos los países en Argentina dicen que ya arrasaron con todos los bosques que tenían originalmente como en Argentina Central, en Perú también, Nueva Zelanda, Australia, bueno, todo el mundo, es un fenómeno global de devastación climática. Espero, espero que podamos aprender antes de que sea demasiado tarde, de que nos veamos ahí como en Mad Max, con un mundo desértico. Vito, ¿tienes algo que aportar? Creo Algo que para Mad subirnos el Max ya ánimo. pasó. Creo, porque el otro día vi un así como storyline, ¿cachai? Con película y una línea de tiempo al lado. Y te iba mostrando en qué año iba pasando cada película. Y creo que ya pasamos Mad Max. Así que quédate tranquilo por ese lado. Pucha, yo soy un Ya, poco cínico con ese tema. Me pasa que la depresión ambiental eh, ya la viví, así como que ya, ¿para qué más depresión? ¿Para qué más como llorar sobre la leche derramada encuentro? Porque como tú bien dices, ¿cachai? Esto es algo que se sabía en 2010, se sabía en las candidaturas, ¿cachai? Antes de que saliera Bachelet y Piñera 2 veces. Me sale un Lo poco de la sabía reta política, Humboldt. pero ¿cachai? Lo sabía Humboldt, ¿cachai? Y eso me lleva al tema de refutarme. Antes dije que existía esta inteligencia del cactus, después dije que no porque era el caos en el fondo, y después, puta, digo, este agnosticismo, eh, digo, puta, el Chelo menciona que Humboldt entiende que si afectamos el equilibrio, que eso es en el fondo, ya si hacemos una afectación muy grande a un aspecto de la naturaleza, sean los vientos, sean los mares, ¿cachai? En este caso nosotros estamos con incendios en distintos sectores de grandes poblaciones, ¿cachai? O sea, territorios, a la vez que estamos con deshielo en otros lados, ¿cachai? Está como la tormenta perfecta. Pero si ya se entendía que hay un cierto equilibrio natural, ¿no es cierto? Y que si se ve literalmente desequilibrado, va a haber esta sensación de caos. Creo que tiene que haber alguna inteligencia detrás, ¿cachai? Que sepa mantener ese equilibrio de alguna manera. ¿A qué voy? Que esto ya pasó, ¿cachai? O sea, la Tierra se ha congelado y descongelado, se ha poblado y se ha despoblado más de alguna vez, según dice la ciencia y según dice lo que aceptamos como la verdad. ¿Cachai? Ahí ya cada uno con sus paranoias de qué será la existencia o no, ¿cachai? La Matrix y cualquier bola rara de cada uno. Pero si nos vamos a lo que es como consensuado y entendido por la mayoría, en el fondo es un periodo, ¿cachai? Que nos metimos hace rato y que no, como que decir ahora como, oh, está la cagada,
a mí, como te decía al principio, se me hace un poco cínico. Yo siento que ya lo viví, y ya siento que mis propias decisiones de vida, o sea, yo hace tiempo he pensado no ser papá, por ejemplo, por lo mismo, porque hay una sensación establecida, ¿cachai? De que el mundo como está no va a ser habitable, ¿cachai? En unos pocos años más, si es que no es este que viene, ¿cachai? Entonces creo que estamos en una etapa como crítica del tiempo sin dejarlo con una nota negativa y amarga, ¿cachai? Crítica del tiempo que nos tocó vivir nomás, pues, ¿cachai? O sea, obviamente como especie, yo creo que los seres humanos van a seguir viviendo en la Tierra. Quizá, no sé, pues en 20 años se empieza a adaptar la cosa para vivir adentro de la Tierra, o, o hacer ciudades flotantes, qué sé yo, pues, ¿cachai? O sea, en ese sentido es como volver a lo que decía, que bueno que no está todo dicho y que son interpretaciones de las cosas, porque algún geniecillo o geniecilla por ahí dice, oye, pero estamos viendo el problema al revés, pues, o sea, tenemos todo esto, ¿cachai? Toda esta energía que se está naturalmente generando, podemos ocuparla para alimentar esto, ¡pah! Y, ¿cachai? Toda esta crisis se transforma el día de mañana, del día, ¿cachai? De la noche a la mañana en un algo positivo. No digo que ser así como inocente o demasiado optimista, pero es parte también de la posibilidad. Pues, o sea, el espectro, así como el espectro de emociones, la gente que es muy positiva todo el tiempo se está negando. También el espectro de emociones, si soy muy pesimista, también te estáis negando la posibilidad de que no caiga así el asteroide, ¿cachai? Al medio de la cuestión, sino que lo vas a llevar nomás, no sé, pues, así como que para dejarlo ahí, tú me decías, ahí para no quedar tan deprimente, quizás no es optimista, pero pensar que no tiene por qué tener o seguir una línea, ¿cachai? Del siempre el peor escenario posible. Mira, Sí, yo pienso me, que, me acordé, termina la idea, Felipe. ya no, cortito, yo pienso que, mira, como seres humanos, como humanidad, los seres humanos somos lo más resistente que hay. O sea, piensa en la antigüedad, todas las peripecias que tuvo que pasar, que tuvieron que pasar nuestros antepasados para poder sobrevivir. Imagínate para colonizar Chile, pues, en su momento, o para evitar aquí que un clima duro, frío, seco, poco alimento, etcétera, etcétera. Así que imagino que en el futuro vamos a seguir sobreviviendo. Eh, Tal vez lo que me quedo con lo que decías tú de no verlo, que quizás no quedarse con los brazos cruzados y decir, bueno, ya que se pudra todo, sino que tratar de hacer algo y dentro de eso hay pequeñas acciones que uno puede hacer. Por ejemplo, tratar de generar menos basura, tratar de plantar flora nativa, eh, dedicarse un poco más al tema ahí como ambiental, quizás. Tratar de Y cuidar lo también que se pueda. quizá aprovechar la tribuna que tenemos para decirle a la gente que nos escucha y a quien fuera, ¿no es cierto? Que no toda la responsabilidad está en nosotros, o sea, en el sentido de que esa weá de dúchate en 3 minutos para que no consuman tanta agua, también es una hipocresía, ¿cachai? O sea, a lo mejor en estas pequeñas acciones que decís tú, Felipe, también puede ser presionar vía correo electrónico a tus representantes, ¿cachai? De tu distrito, porque paremos la weá, loco, o sea, ¿cachai? Ahora, no, no mañana, Mm. no porque me duche menos yo, ¿cachai? Y la minera va a seguir gastando la misma cantidad de agua que gasta ahora, o etcétera. Chero. Claro, eso también exige Mira, más responsabilidad a los políticos. Pero, mira, sí, pero de varias cosas. Cuando el Vito hablaba esto cuando hablaba esta cuestión de que a lo mejor más adelante, estamos hablando de estas épocas como de Mad Max y todo esto, cuando dijo el Vito a lo mejor se le ocurre vivir bajo la tierra. Me acordé de una película que se llama Underground, no sé si la han visto, que es de Mir Kusturica, ya que se la recomiendo si no la han visto, que en pocas palabras está hecho así como por Yugoslavia, y va a haber una guerra, ¿cachai? Se empieza a armar una guerra, y hay un loco que tiene un búnker gigante y mete a mucha gente a vivir debajo de la tierra, ¿cachai?
y la gente se pone a vivir, el loco los cuida, y el loco monta una fábrica de armas abajo en el búnker para que la resistencia de Tito se llamaba el loco, luchara contra lo que estaba luchando. Entonces los locos hacían armas, ¿cachai? Y el loco, el dueño de todo, él era el único que salía del búnker, ¿cachai? Que podía mirar arriba y les decía como que no salgan porque está la cagada afuera, siguen haciendo armas. Y que así pasaron muchos años y la guerra había terminado hace caleta de años, pues los locos seguían abajo haciendo armas, weón, y vendiendo armas, y el loco era terrible rico en la superficie, weón. Los tenía engañados los locos, y los locos vivían en situación paupérrima así debajo de la tierra, ¿cachai? Trabajando todo el día haciendo armas, weón, para que el weón viviera como rey. Que al final es como la problemática de este aceleramiento, ¿cachai? Si al final esta cosa es como un aceleramiento de este caos ambiental, y lamentablemente si tú lo analizáis, la weá tiene que ver por una weá económica, ¿cachai? Porque ¿qué tanta minería necesitamos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Sí, se necesita algunas cosas así, pero también se necesita mucho porque ¿qué tantas cosas necesitamos? ¿Cachai? Si tú te vayas a tu infancia en los 80, vivéis súper bien con repoca. ¿Ah? Mucha, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la cuestión exponencial del crecimiento de vida, ¿cachai? O sea, ya los buenos tuvieron hijos, No. cada uno que tenga pero un hijo, no. ya necesitamos Pero mucho para no vivir. me refiero a cosas que no necesitáis así como de algo vital. Ya, si tú te vas, no sé, vos, te retrotraías a tu infancia en los 80, tu alimentación era ciertos productos y vivíamos todos súper bien. Pues ahora hay un montón de productos más, ¿cachai? Y weas que te venden que si no existieran, seguiríamos viendo de la mejor manera, pues, ¿cachai? Y ahí viene la explotación por un montón de cosas. Pues me acordaba yo una vez que andaba en moto en Argentina, weón, y de repente estaba, lo que habláis tú de los bosques del centro de Argentina, weón, yo me acuerdo que iba en la moto y de repente paro en una carretera entre Río Cuarto y Río Tercero, y tú lo único que veías así, lontananza, creo que se llama, en lontananza, así decía la chucha para allá, lo único que veía ahí era soja, como le dicen los argentinos. Lo único que había era soja, hermano, eran mares y mares de soja. Tú atravesabas solamente campos de soja. Un amigo que andaba diciendo me decía, bueno, nosotros antes en esta provincia teníamos todos los alimentos aquí, las verduras, todo, bueno, ahora tenemos que traerlos todos de afuera, de otras provincias, porque aquí solamente los hueones plantan soja, ¿cachai? Porque es la hueá que da plata, ¿cachai? Es lo que rinde más. Que al final es la hueá que está como destruyendo toda la situación, ¿cachai? El tener más. Ojo, Y claro, se aceleró un la weá detallito. hasta la cagada. Dale. Que la soja, me enteré hace poco de que la gran mayoría de la soja que se produce en el mundo, soya, es para alimentar vacas. Para alimentar Claro. vacas para que la gente coma carne. Así que, ojo ahí. Sigue nomás. Sí, pues sí. Sí, todos los alimentos, yo lo otra vez estaba leyendo una weá de los alimentos que uno les da a sus mascotas, ¿cachai? Tienen porcentajes de soja, ¿cachai? De otros cereales, ¿cachai? Y entonces, claro, no es solamente, la gente piensa que como que aquí en Chile, como que la soya es como para hacer así carne de soya para hacer hamburguesas, como que en Chile la única guay que piensan para que sirve la carne de soya es como para hacer hamburguesas de soya, weón. Pero la soya está metida en un montón, la proteína de la soya está metida en un montón de weas, weón. Es muy chistoso, ¿sí? Porque uno dice, sé que yo soy vegetariano y piensa que comí lechuga y ¿cómo se llama? Y hamburguesas de soya. Y yo creo que la weá que menos como en mi vida son hamburguesas de soya. La encuentro re mala las weas, ¿cachai? Entonces, pero la soya, claro, para la industria cárnica, ¿cachai? Es súper brígido todo lo que se ocupa, ¿cachai? Y no solamente, es que esa weá es cuática, porque de repente no es solamente para tu país, ¿cachai? El otro día veía una weá que de acá de Chile estaban exportando vacas así como para China, weón. Estaban metiendo las vacas en un barco para llevárselas para China, weón.
¿cachai? Y ahí puede tener que ver a lo mejor la weá de la densidad poblacional y todo eso, y en eso yo también comparto la idea del Vito, que si yo también hace rato colgué los zapatos con la weá de ser papá, pues yo tampoco me daría como lata dejar un hijo para lo que se viene, ¿cachai? Porque claro, no vamos a desaparecer, pero la vida se va a poner fea, pues, ¿cachai? El mundo ya está medio feo y ya va a seguir poniéndose más feo. Entonces igual es como triste dejar a alguien por una weá tuya, ¿cachai? Para que después se va a ver toda esa weá, no. Yo también colgué los botines de dejar descendencia. Prefiero disfrutar mi vida y que ahí se acabe el linaje, ¿cachai? Que ahí se acabe el linaje. Pero es un tema que a mí me hace mucho eco, porque claro, hay mucha gente que piensa como que se va a acabar el mundo. Y no, pues, o sea, si no sé, muchos años más, a lo mejor se acaban los humanos, o terminan unas cagadas de humanos en unos camiones gigantes peleando por el agua, o terminamos como en ese libro o película que se llama La carretera de Viggo Mortensen, no sé si la han visto, de caminando con el hijo con un carrito de supermercado así, tratando de ver qué voy a comer, ¿cachai? Tratando de ver qué voy a comer y encontrándose con bandas de gente que mata personas para comérselas, ¿cachai? Gente que tiene así en el sótano de la casa, gente que encontró en otro lado, las tienen ahí para comérselos. Es una hueá súper cruda esa película, el libro es más crudo, ¿cachai? O sea, me voy a hacer un spoiler, pero hay una parte que los locos llegan a una casa que está, ven que no había nadie, se meten y de repente escuchan ruido así en un sótano y abren el sótano y se encuentran con que en este caso tenían un montón de personas así dentro del sótano viva, pero los tenían para comérselos, ¿cachai? Y había un loco así como que le faltaba una pierna y weá, ¿cachai? Claro que se lo estaban comiendo de a poco, ¿cachai? Entonces, todas estas weas medio apocalípticas, obviamente en algún momento van a pasar, po. No sé si ahora en 2 décadas, 3 décadas, pero no se ve bien, ¿cachai? Lo mismo pensaba yo porque vivo acá en el sur, todo verde, hasta lluvia, toda la weá, pero va a llegar un momento en que toda la gente del norte ya no va a querer habitar esos lugares y van a venirse para acá, pues, ¿cachai? Porque van a venir arrancando de toda esta weá seca que ya no hay agua, que ya no hay cosas, ¿cachai? Entonces va a colapsar de alguna manera, no sé en qué generación, no sé en qué década, pero no podemos decir que va a haber algo que se revierta a corto plazo, ¿sí? Como decían ustedes, ¿qué sacamos nosotros con emitir menos basura si las empresas van a seguir emitiendo toneladas de basura que nosotros con lo que hagamos nosotros como personas no alcanzamos a revertir lo que hacen ellos, ¿cachai? Si nosotros decimos ya, cuidemos el agua, ¿cachai? Mucho más corto, pero no alcanzamos al ciclo a revertirlo completo con todo lo que hacen los otros, ¿cachai? Entonces, Igual, desde mi óptica, como que va por otro lado la visión, Vito. igual me pasa que yo, bueno, tú me conocías harto, Felipe, igual, en mi fuero interno tiendo a ser más escéptico de lo que verbalizo, ¿cachai? Pero incluso así, yo tengo un espacio para creer, ¿cachai? Que también existe, va a ser muy conspiranoico quizás, pero existe una posibilidad, ¿cachai? Dentro de esta lógica de que el cambio climático iba a existir sí o sí, ¿cachai? Un periodo natural de la Tierra, de calentamiento, enfriamiento en distintas partes, ¿no es cierto? Bueno, como la dirección de la deforestación y la dirección casi milimétrica, ¿cachai? Para que cuadren los daños de la humanidad como especie, ¿cachai? Consumidora de recursos a la Tierra, están como puestos casi todos los esfuerzos en estar como estamos, pues, ¿cachai? O sea, desde 2000 en adelante, como que ha sido exponencial el crecimiento, ¿cachai? El surgimiento del fracking, la pesca, ¿cachai? Por arrastre, que son cosas que antes no existían, que son la devastación total de distintos como sectores de la Tierra, son parte de la operación matemática perfecta, ¿cachai? Para que esté en la condición que está ahora.
Entonces yo no digo que haya toda una orquestación para hacerlo, porque eso ya sería como más complejo de hacer, pero sí creo que los esfuerzos por este crecimiento, ¿cachai? Que mencionábamos, claro, van concatenando una serie de necesidades, ¿cachai? De obtención de recursos, de obtención de energía, de obtención de un montón de cosas, de materias primas, ¿no es cierto? Que a la larga han ido configurando este estado actual de las cosas, ¿cachai? Insisto, no es como que yo diga, hay solo una gran idea detrás de esto, pero creo que responde al desarrollo que hemos tenido en los últimos años, ¿cachai? Es como, lo veo desde la lógica de que es simplemente consecuencia de un todo, ¿cachai? De una serie de accionarios que se fueron dando. Entonces tampoco es tan al azar, pues, ¿cachai? Así como, pucha, qué mala cueva que nos tocó, sino que venimos de una época, ¿cachai? Es que se fueron, como ya, para no redundar, que ya expliqué, que se dieron a la vez muchos factores, ¿cachai? Que a la suma nos traen a esto. Ahora, sí creo, ya que como especie, ¿no es cierto?, no desapareceríamos, pero sí me pasa que muchas de las cosas que hemos mencionado, siento que son muy del imaginario de las películas, ¿cachai? O sea, como que, y ahora mismo con lo del COVID, ¿cachai? Así como, no me quiero vacunar porque el apocalipsis zombie en Soy Leyenda partió con la vacuna, ¿cachai? Entonces como que y es algo chistoso porque es como que la ciencia ficción te prepara para las cosas. Entonces como que caer en esa lógica así como, no, si el mundo está a la cagada, el día después de mañana ya vimos cómo era, ¿cachai? Como que para todo tenemos una respuesta prediseñada hollywoodense. Y ahí dejo el manto de dudas puesto, ¿no? Con eso lo dejo. Chiquillos, hemos estado conversando bastante, ha sido grato retomar y en el fondo finalizar de una manera en bruto. Y los quiero dejar invitados porque, si bien es cierto, este capítulo que están escuchando es el último, no es la última vez que en bruto va a estar, ¿no es cierto?, siendo en bruto. Nosotros tres trabajando juntos bajo este Transmitiendo. nombre. Claro, transmitiendo. Vamos a dejar pendiente la premiación del capítulo anterior, ya para realizarla en esta última instancia en que nos vamos a ver. Y desde ya yo me voy a empezar a despedir, dejándolo abierto a ustedes, ¿no es cierto?, para que puedan hacer sus últimas intervenciones. Comentando el tema, bueno, hemos revivido, ¿no es cierto?, hemos tocado a fondo este último rato el tema ambiental, pero también partimos, ¿no es cierto?, haciendo esta como memoria de los capítulos que hablamos y yo quiero, así como a modo personal, quedarme con varios de los temas que hablamos, o sea, muchas veces revisitamos, por ejemplo, el trauma, que fue una cosa transversal en muchas de las conversaciones que tuvimos. Y creo que el hecho de haber reflexionado acerca de esto el último tiempo me ha ayudado a también, como así, proceso interno, a tener más la capacidad, ¿cachai?, de hablar de ciertas cosas que antes a lo mejor o no estaba dispuesto a hablar o simplemente no me daba cuenta que requerían ser habladas. Así que creo que no es en vano que hayamos tenido estas sesiones, chiquillos, amigos, y nada, pues, yo por mi parte me despido, les agradezco y los escucho para que vayamos cerrando. Oye, pero no entendí. Del capítulo 9, la premiación no la vamos a hacer ahora. No, hagámosla, Ya. No, ya. Bueno, vamos, como decía el Vito, pues ya llegamos a esta última transmisión. Vamos a ver cómo sigue después. Tenemos varias ideas, pero tenemos que analizarlas cómo sigue una segunda temporada, ¿ya? Obviamente el hecho del ejercicio de conversar para nosotros ha sido muy beneficioso, ya como lo decía el Vito, pero lo interesante y que es bacán que hay otras personas que también ha sido beneficioso escuchar estas conversaciones. Uno quisiera poder tener estas conversaciones con muchas personas, pero a veces no se puede, ¿cachai? Pero lo bacán, y siempre digo yo como profe, es que, no sé, pues si una persona escuchó este programa y le hizo eco a lo que hablamos o le sirvió de algo, ya está pagado, ¿cachai?
Esto no se está haciendo para tener más likes, no se está haciendo para tener más seguidores, ¿cachai? Yo nunca he hecho todas estas cosas que he estado haciendo últimamente relacionadas con las plantas con ese fin, ¿cachai? Siempre ha sido con el fin como de ayudar en la educación, en transmitir cosas, y siento que esto que se desarrolló con el Vito y con el Felipe, que también se sumó, ha sido muy interesante para nosotros, porque nos ha hecho repensar cosas, pero también ha sido muy interesante para otras personas que también a lo mejor han escuchado puntos de vista que no, a lo mejor no habían tenido la oportunidad de escucharlo. Y eso hace que, como decía yo, tu cerebro entre al gimnasio un rato, y todas las semanas tratamos de mandar, ¿cierto?, un programa donde pudiésemos mandar un rato el cerebro al gimnasio, hacer un par de ejercicios, ¿cachai? Para que no quede ahí tan inerte dentro de nuestro cráneo. ¿Sí? Así que yo igual, agradecido de esto, ¿cachai? Agradecido de estas conversaciones, y yo creo que deberíamos terminar este proceso con algo interesante, ¿ya? Habíamos estado hablando de ideas, no sé, Vito, Felipe, porque nosotros igual hicimos algunos live, estuvimos haciendo entre los tres, entonces podríamos terminar este ciclo con algún live, ya sea por Instagram o hacer algo por Zoom, ¿cachai? Donde se pueda interactuar un poco más y hacer un bonito cierre de esta primera temporada. No sé qué opinan. La gala en bruto. De Termite. Claro. Bueno, con humita. Por último, Bueno, con filtro. Un filtro eterno. Así. sí, estaría bueno, con sombrerito ahí de copa. Bueno, me queda a mí ir cerrando, despedirme. Primero me gustaría agradecer a ustedes dos, Chelo y Vito, por su buena onda, por su disposición, por las ganas que le han puesto. Que le hemos puesto todo porque este programa ha salido como algo quizás espontáneo, de corazón, totalmente honesto, sin pretensiones más allá, pero siempre obviamente nos gusta que la gente nos escuche y claro, tal vez faltaría alguna instancia como para interactuar más con los que estén interesados en hacerlo. Ya ha sido muy entretenido para mí personalmente, muy bonito igual volver a hablar con ustedes, después de tanto tiempo que estamos bien separados por la distancia, pero ha sido bien agradable. Espero que la gente que haya escuchado el programa le haya gustado, que hayamos podido acompañarlos en esos momentos del día, en que, como decíamos, lavando platos o haciendo aseo o lo que sea, pero siempre, siempre en un tono muy ameno y honesto. Así que bien por eso, sacando, sacando todo ahí, todo el fuera, como se dice. Así que bien. Oye, hemos sacado la No sé tarea si quieren adelante. agregar algo antes de ir terminando. O sea, eso mismo que te decía, que tú decías sacar ahí, yo decía, sacamos la tarea adelante y me acuerdo lo que te decías tú, ¿cachai? O sea, partimos sin pretensiones, sin una agenda, y creo que nos hemos ido, se ha ido notando, o sea, hemos sido bien dispersos en los temas, pero siempre tratando de conducirlos por el lado cactusero, así que se agradece también ese espacio de reflexión que es súper íntimo, o sea, nosotros hablamos los tres y después el que nos escucha, ¿cachai? A su tiempo. Me tocó escuchar gente que decía, oye, si es que lo escucho por partes, porque nunca alcanzo a escucharlo de una. Entonces también, pues, o sea, se agradece ese abrir la puerta, ¿cachai? Como decía el Chelo también, perspectivas bien diferentes, no solo diferentes de las de los que nos escuchan, sino que diferentes entre nosotros tres. Bueno, y así, voy a poner a llorar. Así vamos terminando esta primera temporada de este proyecto cactusero social de experiencias llamado En Bruto. ¿Ya? Agradecerle a todos. Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo y les vamos a avisar para hacer esta super gala en bruto, como para finalizarlo en vivo con varias personas y con algunas sorpresas, porque nos quedamos con la deuda del último premio
del capítulo número 9 que la vamos a hacer en esa gala. Así que atento ahí. Así será. Agradecerle de todo corazón a estos hermanos como es el Felipe y el Víctor. Chelo, Y decirles que prontamente no... Dime. Cortito, que por lo mismo vamos a dar más tiempo para que la gente responda a la pregunta del capítulo 9. ¿Cachai? ¿De qué le dieron los cactus a tu vida? Así como cerramos, ¿no es cierto? Que la premación también tenga hay un quórum importante de gente que nos cuente esa misma reflexión que hemos hecho nosotros acá en vivo, que la hagan ellos por escrito. Dale nomás. Ya, entiendo. Bueno, y probablemente en esta transmisión que hagamos van a salir alguna sorpresa, algo entretenido. Siempre hay algo que se puede hacer para aportar, ¿cierto?, en el cultivo de los cactus y en la propagación de distintas especies de cosas, ¿ya? Así que un abrazo, hermano, a la distancia a ustedes dos, y estamos en contacto. Recuerden que nos encuentran por Spotify y por YouTube. Nos vemos, un abrazo grande, hasta otra temporada de En Bruto. Chao. Un abrazo. Chao, nos vemos.